Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. Como cada semana nos reunimos para conversar con ustedes, tratar temas sobre nuestra salud mental, sobre el comportamiento que debemos asumir también en diferentes situaciones de nuestras vidas. Por ello es que invitamos a diferentes especialistas en nuestro consultorio. El día de hoy, señores, vamos a hablar de evitación experiencial. Para ello hemos invitado al psicólogo Jimmy Ames, al cual quiero saludar. ¿Cómo está, profesor Ames? Un gusto tenerlo en nuestro consultorio. Buenas tardes, un gusto, Eric, un gusto saludarte. Muy bien, hablar de esta evitación experiencial, bueno, que quizás muchas personas no lo conozcan con ese término, no es por ahí quizás un tema muy tratado, y por eso hemos decidido el día de hoy conversar de ello y que usted nos ilustre exactamente de qué se trata cuando hablamos de evitación experiencial. Así que le doy el tiempo para desarrollar el tema y posterior a ello haremos algunas preguntas para seguir dialogando. Adelante. Ok, listo. Primero saludarlos a todos, muy buenas tardes y agradecidos por el espacio aquí para poder conversar sobre este tema muy importante, que es un tema un poco nuevo dentro de la psicología y tiene como título esta ponencia la evitación experiencial, la solución o el problema, ¿no? Vamos a entrar en un conversatorio sobre cómo se da esto y qué realmente es. Bueno, mi nombre es Jimmy Ames Arenas, soy especialista en terapias contextuales, actualmente maestrando. También soy formado como terapeuta de aceptación y compromiso a nivel avanzado y soy miembro de la Asociación de Ciencias Conductuales Contextuales, ACBS. Y bueno, vamos a eh, iniciar con esta introducción, ¿no? Que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a tocar estos 5 puntos específicos. He estado intentando hacer esta charla como más para el público general, para que se pueda entender por todos, no solamente por psicólogos, sino por la gente que esté disponible ahora para poder ver esta charla. Entonces, primero vamos a entender qué es la habitación experiencial, ¿vale? ¿Cuál es el concepto de habitación experiencial? Luego vamos a entrar en una dinámica, una metáfora, les voy a explicar por qué evitar es algo natural, cuáles son las consecuencias de la habitación experiencial y los problemas asociados a esta habitación experiencial. Al fin y al cabo, vamos a llevar algunos puntos específicos para ver qué podemos hacer frente a esto cuando la habitación se convierte en un problema. Entonces, para iniciar, vamos a entrar en el concepto de habitación experiencial. ¿Ok? ¿Qué es la habitación experiencial? La habitación experiencial es un término estudiado dentro de la psicología a partir de 1996. Bueno, no a partir, sino que en 1996 apareció el primer artículo sobre habitación experiencial. ¿Ok? Em, es un fenómeno psicológico. Básicamente, este fenómeno indica la tendencia de las personas a resistirte a lo que es o está en el momento presente. Primero vamos a entender qué es resistirnos y qué es lo que es o está, ¿no? Para no enredarnos un poco. Con resistencia nos referimos a escapar, al escape, a la evitación, a la lucha, al control, al manejo, etcétera. ¿Ok? Y lo que es y está, nos referimos a qué? Sentimientos, pensamientos, recuerdos, situaciones que generan malestar y por lo general desagradables. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la definición de evitación experiencial, resistirnos a lo que es y está. Y bueno, entonces, esto es malo, esto es algo malo, vamos a entender por qué. Pero lo voy a explicar con una metáfora, ¿no? La metáfora de los dos hombres en las cavernas. ¿Vale? Y con esto atentos, ¿ya? Porque lo voy a poner bien dinámico. Esta persona de la izquierda que ustedes ven en la pantalla es su antepasado, ¿ok? Y esa persona de la derecha es su compañero, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Es de la clave para entenderlo. La de la izquierda es su antepasado, nuestro antepasado. Y la de la derecha es su compañero, ¿ok?
Un día estaban de hambre, estaban intentando buscar algo de comer, y de repente salen un poco a la cueva y se fijan que en el sendero, en la colina, una silueta media borrosa, ¿ok? Parecía un arbusto con bayas, pero también parecía un oso. ¿Qué pasa? Empezaron a discutir, ¿no? Su y nuestro antepasado comenzó a decir, ojo, cuidado, que esto es un oso, ¿ya? Y su compañero dijo, no, esto parece que son bayas. Y así empezaron a discutir los dos, no que es un oso, no que son bayas. Y entraron en este debate sobre qué es lo que estaba ahí en la colina. Entonces, de un momento a otro, su compañero de nuestro antepasado dijo, no, voy a ir y voy a averiguar, y voy a sacar la comida y salió, efectivamente salió y se aproximó al supuesto arbusto que estaba ahí sin saber si era un arbusto o un oso. ¿Qué creen que pasó? ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? Y acá está la respuesta. La clave es que su compañero no regresó. No regresó. Eso quiere decir que sí era un oso. ¿Por qué? Porque su es nuestro antepasado. Y si él no hubiese tenido esa respuesta, no estaríamos aquí mismo, en el futuro. ¿Vale? Su compañero no regresó. Era un oso. Y a eso es a lo que me refiero con la evitación experiencial. ¿Qué pasa? Que la evitación experiencial es un fenómeno totalmente normal, es natural en los seres humanos. De hecho, nos ha ayudado a sobrevivir eh, este, este propio sistema de amenaza ante los peligros, nos ha ayudado a sobrevivir hasta el día de hoy, en estos tiempos. La evitación es natural, es adaptativa. Ciertamente, evolutivamente, hemos aprendido a evitar y luchar contra estas amenazas del ambiente, lo que sucede alrededor. ¿Ok? Eso es nuestra propia naturaleza nos ha llevado a esto. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos? Fíjense, desde hace mucho tiempo, la tecnología ha avanzado, el sistema de salud también ha avanzado. Hay más promesas en cuanto a eh, mejorar nuestro estilo de vida, nuestra seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en estos tiempos, este mecanismo aún sigue vigente. Es algo que ha venido evolucionando en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que ha evolucionado, nosotros aún tendemos a evitar y escapar de luchar, sobre todo en nuestras experiencias internas. Es como que este mecanismo aún sigue vigente y en un momento en donde nosotros recibimos algún tipo de amenaza, como alguna preocupación, algún recuerdo desagradable, algún sentimiento no tan bueno, este sistema se va a activar de alguna forma, esta tendencia natural disposicional, como se ve en, en el, dentro de la psicología de algo disposicional, se va a estar presente. Entonces vamos a tender a responder de esta manera, evitando. ¿Y cómo? Esta evitación viene de diferentes matices. ¿Ok? Primero, el primer matiz es la evitación conductual. ¿Ok? La evitación conductual es hacer cosas, hacer todo lo posible para no enfrentar situaciones incómodas. Por ejemplo, vamos, dale, mañana tengo este curso que no me gusta y a todos nos ha pasado, o sea, una gran mayoría cuando estamos en la universidad nos ha pasado que está muy pesado o tenemos muchas dificultades para asistir al día siguiente a clases por algunas ciertas situaciones complicadas, tendemos a evitar el ausentismo, por ejemplo. O, por ejemplo, un amigo nos llama y nos dice, vamos a esta fiesta y no, pero voy o no voy, y como aquí ya estamos entrando en una habitación conductual en el momento que decimos, ok, voy a rechazar la oferta con tal de no a dar cara como a ese malestar implica estar en esa situación. Entonces, este es un tipo de evitación conductual, sobre todo cuando aparece estos sentimientos de disforia, ¿no? Después tenemos la evitación cognitiva.
¿vale? La evitación cognitiva es lo que nosotros denominamos como tratar de evadir, controlar, cambiar los pensamientos incómodos. Eso suena un poco, digamos, este es algo nuevo, ¿vale? No lo veamos en términos malo o bueno, ¿ok? ¿Por qué? Porque de hecho en ciertas terapias como la terapia cognitiva conductual se utiliza técnicas de reestructuración cognitiva, ¿ok? Y en algún cierto sentido la terapia cognitiva conductual es muy efectiva. La terapia cognitiva conductual es una de las mejores terapias que existe con más eficacia. Sin embargo, es la propia persona que utiliza este recurso de evitar cognitivamente algunos pensamientos difíciles. Entonces, de alguna forma intenta cambiar los pensamientos incómodos, lo cual no es algo, como decíamos, desadaptativo, ¿ok? Sino que la recurrencia de hacerlo ya empieza a ser un problema, ya empieza a aumentar esta incluso supresión del pensamiento a que el pensamiento exacerbe más. Esa es la evitación cognitiva, el hecho de evadir, controlar, distraer la mente, ¿no? Enfocarse en otra cosa, a esto llega. Después tenemos la propia evitación experiencial, que a eso es a lo que me refiero, a no permitir sentir ya lo que está ocurriendo. Cuando ahí aparece la emoción difícil, el recuerdo complicado, incluso otro pensamiento complicado, el- la imagen o el escenario complicado que puede ocurrir, y ahí es donde nosotros tenemos que evitar justamente estas experiencias internas. Y por último tenemos la evitación interoceptiva, que es escapar de las señales de nuestro propio cuerpo, de nuestras sensaciones desagradables, el no permitirnos sentir lo que ya estamos sintiendo. De alguna manera, nosotros no podemos controlar las sensaciones que a veces nos vienen en un momento determinado. Eh, por estímulos discriminativos que suceden en el ambiente. No lo podemos controlar, es algo que llega a nosotros, pues llegó. La evitación interoceptiva es una forma de no sentir o no permitirnos sentir estas sensaciones desagradables. Si bien no es un círculo, sí, sino es una interacción entre estos cuatro elementos. Entonces, a veces la evitación cognitiva viene con una evitación interoceptiva, o la evitación conductual de la misma forma, o la evitación conductual con una evitación experiencial, etcétera. Entonces, se empieza a complicar la situación, como les decía, cuando lo empezamos a hacer ya constantemente. Y esto se ve mucho en las consecuencias que tiene. Obviamente, las consecuencias a corto plazo de evitar nos hacen sentir mejor, siempre son favorables, siempre son positivas. Pónganse a pensar, ¿quién no quisiera sentirse así? Nadie pide que tener ansiedad, nadie pide que tener la depresión, no pedimos eso, simplemente es algo que se ha venido formando. Principalmente las investigaciones comentan esto, que a corto plazo la evitación nos hace sentir mejor, porque escapamos momentáneamente de nuestras preocupaciones, de nuestros sentimientos desagradables. Como les decía, siempre es positiva porque eso hace justamente que se mantengan esas respuestas. ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo? Ya puede convertirse en un problema. A eso nos referíamos, que, por ejemplo, perdemos amigos, trabajos, a veces empeora la salud, nos volvemos más y cada vez más sensibles a las emociones y las sensaciones que están sucediendo. Obviamente no es lo que queremos, ¿no? O sea, cada vez que escapamos del malestar, en las ciencias conductuales le decimos a través del reforzamiento negativo, o sea, nuestra conducta aumenta cuando nos quitamos algo malo. Y constantemente se repite y se repite y se repite y nos sensibiliza, nos volvemos más sensibles. El momento que viene otra vez ese elemento o ese estímulo que nos genera algo desagradable, nos sensibilizamos. Y ahí es donde empieza el problema. Entonces, ¿a qué se asocia esto de la evitación? Se han hecho diversos estudios dentro sobre todo de las investigaciones clínicas sobre el transdiagnóstico, ¿ok? El transdiagnóstico es prácticamente una forma de representar algo que pueda abarcar diferentes tipos de diagnósticos y que tengan un concepto en común.
o sea, conceptos en común de varios tipos de diagnóstico, como por ejemplo lo que es la evitación experiencial. Y esta evitación experiencial se está asociando a varios trastornos psicológicos. Estos son algunos de los más recurrentes, por ejemplo, en el trastorno depresivo mayor, en el que le decimos el trastorno recurrente, ¿no? Es muy común lo que es evitar situaciones sociales. La persona pierde estos reforzadores con situaciones sociales. El contacto, claro, justamente social, o el contacto de situaciones que probablemente han perdido reforzadores durante el tiempo. Entonces se empieza a evitar situaciones sociales, se aísla más, y eso es básicamente un comportamiento que está sucediendo dentro de estos trastornos. Como en el trastorno de angustia con agorafobia, también evitar algunos lugares o situaciones específicas o emociones. Incluso en el trastorno obsesivo compulsivo, de la misma forma. El hecho de las compulsiones es para evitar sentir algunas obsesiones que están sucediendo en el momento con la persona está experimentando ese malestar. En el trastorno límite de la personalidad también se puede observar este comportamiento evitativo en el momento que uno recurre a las autolesiones, las amenazas y los gestos suicidas de la misma forma. Como, como se explica ahora en clínicas, este caso del suicidio es algo muy relevante porque el suicidio lo estamos denominando como el último escape. eh, la persona suicida está sintiendo un malestar muy profundo, y es justamente ese malestar que no quiere sentir, no se permite sentir. Y la puerta última del escape sería el suicidio en este caso, ¿no? Entonces, trastorno límite de personalidad también está sucediendo esto. Y bueno, esto es algo de más general, ¿no? Y el comportamiento impulsivo de la misma forma, es como un acto evitativo. Se está estudiando esto a ese nivel. Trastorno de uso de sustancias, se observa también el uso excesivo de alcohol u otras drogas. Mucho escuchaba yo en mi licenciatura, el alcohol es una forma de escapar de los malestares, pues es algo muy general, ¿no? Pero en sí, si nos ponemos a pensar, no se da esta evitación o el consumo de alcohol no se podría determinar por la evitación experiencial, no es algo causal, sino es una serie de elementos, ¿no? Mm, de influencias, factores comunes que llevan al uso excesivo de alcohol u otras drogas. Sin embargo, cuando nos ponemos a evaluar como un comportamiento el hecho de tomar, en algunos casos se puede evidenciar que es como una forma de no permitirnos sentir algunas experiencias que estamos viviendo en nuestra vida. Entonces, cuando se hace recurrente, se llega al trastorno de uso de sustancias. En la psicosis, de la misma forma. La psicosis, por ejemplo, experimentar ideas delirantes de perjuicio, como eh, el pensamiento de una persona con una idea delirante de que le quieren lastimar o le quieren hacer daño o le quieren de alguna forma perjudicar. Ese pensamiento que aparece y ese comportamiento en general se empieza a fundamentar como una evitación en donde la persona no quiere entrar en contacto con esas sensaciones de que otros lo quieren lastimar, otros lo quieren hacer daño y así. Las alucinaciones auditivas también cuando aparecen en una persona con psicosis, o, diversos como la esquizofrenia o el trastorno paranoide, las alusiones auditivas también tienen una consonancia evitativa porque la persona empieza a luchar, a contestar a las voces y esta forma de interacción con, con el contenido de las voces es lo que genera un mayor malestar. Entonces, estos son algunos problemas psicológicos asociados a lo que es la evitación experiencial. Eh, Ahora, por último, quisiera comentarles, ¿pero qué se hace entonces? ¿Cuál es la mejor solución a largo plazo? La mejor solución a largo plazo es que si ustedes están viendo que este comportamiento se está haciendo repetitivo y genera algún problema en su vida, entonces sí los podemos ayudar. ¿Quiénes? Los psicólogos y terapeutas. Un psicólogo que sea clínico y un terapeuta que tenga alguna formación en alguna terapia basada en evidencia, como por ejemplo la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual, la psicoterapia analítica funcional, la activación conductual también. Y estos tipos de abordajes pueden, eh, pueden ser muy útiles para trabajar lo que es la evitación experiencial. Incluso ya no solamente se aboga por vamos a trabajar la ansiedad y justamente la ansiedad y nos enfocamos
justamente ahí no, porque sabemos que una persona cuando pasa por un problema psicológico tiene comorbilidades, tiene, ¿a qué me refiero con comorbilidades? Eh, varios comportamientos que se podrían resumir de otros tipos de trastorno. Entonces es como la persona es individual y hay que ver más algo más ideográfico, algo referente a lo que el conjunto de la persona está sucediendo y ya no algo tan nomotético, o sea, ver trastornos por separado ya no está dando muchos resultados ahora. Entonces, eh, estos abordajes que les digo los van a ayudar a implicarse más a una práctica de la disposición o la voluntad. ¿Qué es la disposición o la voluntad? Yo le digo voluntad no es como un sentimiento, ojo, no es un sentimiento, sino es exactamente lo opuesto a la evitación, que es permitirnos sentir lo que ya está, permitirnos. No digo querer, puede no gustarte lo que sientes, sin embargo, acercarnos a eso, permitirnos estar ahí frente al malestar. Y esto no es algo que se diga nomás, o sea, no es como que algo teórico, ya lo haces, te lo voy a decir como sea, te voy a decir como sea, sino es una práctica que la persona tiene que eh, realizar durante ya un tiempo para que después de una forma formal pase a ser de una forma informal y que la persona ya pueda hacerlo más seguidamente y se convierta ya en una actitud, en una forma de vivir, no simplemente, no es una técnica nada más esto de la disposición. Después, la práctica de la atención al momento presente. ¿Okay? La práctica de la atención al momento presente no es un estado, no es, ok, voy a centrarme acá y aquí me quedo y voy a estar así, ¿no? O poner la mente en blanco o vaciar los pensamientos, no, es un ciclo, ¿no? Dejo de prestar atención a algo, mi mente se va, pero me doy cuenta que mi mente se va, me estoy preocupando, me doy cuenta de eso y dirijo nuevamente mi atención a lo que hago, ¿ok? Eso prácticamente es el ciclo de la atención al momento presente, es un proceso, no es un estado. Y esto se realiza mediante la práctica de respiración. Tener unos momentos para poder practicar la atención contemplativa al momento presente. Eh, Muchas formas de hacerlo, hay bastantes formas de hacerlo. Una de ellas es mirar la naturaleza, estar en contacto con el cielo, hacer unas respiraciones profundas, etcétera. Son algunos elementos que pueden favorecer el proceso de la atención al momento. Y por último, la clarificación de los valores personales. ¿Ok? Esto porque es importante, lo que realmente importa en tu vida. Nos vamos a ir más allá. En las terapias contextuales nos vamos más allá de eliminar síntomas. No se trata únicamente de eliminar síntomas. Ya no es un modelo biomédico lo que vemos, sino nos vamos a formular un esclarecimiento de qué es lo más importante en su vida. Y a lo que me refiero con valores, porque esto no es un término moral únicamente, sino a cualidades específicas de que una persona quiere para ella misma y cómo yo quiero vivir mi vida. Entonces, si nos enfocamos, yo quiero ser un estudiante eh, responsable, un estudiante o un profesional eh, perseverante, etcétera. Esas cualidades que son como direcciones vitales nos van a ayudar a formular comportamientos que nos dirijan a esa dirección. Por ejemplo, bueno, si soy más puntual, me levantaré más temprano. Bueno, si quiero para ser más responsable, haré esto. Obviamente esto se hace con la práctica, ¿no? No es algo también poco teórico, pero también se elabora en este tipo de intervenciones. Los valores personales son la guía que nos van a llevar hacia eh, el cambio conductual a largo plazo. Entonces, por eso los abordamos antes que nada y como consecuencia de esta vida valorada hacia lo que uno quiere llegar, los síntomas de la ansiedad se reducen, pero como un efecto secundario, llamémoslo así, un efecto secundario, porque no quiere decir que no vaya a sentir ansiedad la persona, puede en algún momento sentirla, sin embargo, el hecho de vivir en cuanto a la vida que quiero, eh, nos va a dar un mayor sentido de plenitud, de bienestar a largo plazo. Entonces, por eso abordamos este tipo de ejercicios y esto es algo que se puede hacer, ¿ok? Por último, quería dejarles esta frase de Chinua Achebe, es un escritor africano que ya decía, cuando el sufrimiento llama a tu puerta y dices que no hay espacio para él, te dice que no te preocupes porque ha traído su propio asiento, ¿no?
Ok. Esto es como para resaltar la importancia de la aceptación, de aceptar lo que está y estar y quedarnos con el sufrimiento, esperar que esté y notar cuando no está también. ¿Ok? Eso es más o menos lo que dice esta frase. Y eso sería lo que podría comentarles ahora sobre lo que es la evitación experiencial. Bueno, es un tema nuevo. Y listo. Muy bien, muchas gracias al profesor psicólogo Jim Ames. Tenemos algunas interrogantes. La primera pregunta está relacionada al tema de la autoestima. Esto que usted Sí. manifestaba respecto a que cuando se experimenta esto en las personas y evitan el contacto, evitan las relaciones con otras personas, pasa por el tema de la autoestima, también se ha vinculado, hay una relación entre esto, es un derivado, o cómo podríamos explicar esto en la práctica. Ujú. Cuando abordamos lo que es el autoestima, no, primero, vamos a ir cómo se trabaja esto de la autoestima. Ya no le ponemos este término autoestima, porque a veces nosotros, cuando estamos en un punto en nuestra vida, eh, traemos una historia. Todos traemos una historia. Eh, claro, o sea, nuestra historia de aprendizaje. Y durante nuestra historia de aprendizaje, llevamos con nosotros mismos el tipo autoconcepto, lo que decimos cuando describimos la autoestima. O sea, soy de esta manera, ¿me dejo entender? O sea, cuando trabajamos autoconcepto, prácticamente lo que se hacía era, eh, soy, soy respetuoso, soy, eh, soy muy puntual, etcétera. Son mis fortalezas y mis debilidades. Soy muy exigente, soy a veces procrastino y así, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotros nos ponemos etiquetas, o sea, nos identificamos con nuestro soy, se comienza a ver como una fusión, o sea, como un enganche a lo que nosotros creemos que somos. Entonces, en el momento en donde nos enganchamos o nos fusionamos a nuestros conceptos, es ahí cuando empieza a haber problemas nuevamente. Nos enganchamos a un modo rígido de vivir y ahí empieza la evitación o la lucha o el escape de esta manera. Entonces, al, al nuestro comportamiento, cuando lo dirigimos rígidamente a nuestras propias etiquetas, a nuestros propios conceptos, empezamos a volvernos inflexibles y abiertos a nuevas posibilidades. Entonces es por eso que nosotros esclarecemos valores, cuando nos vamos a enfocar en lo que queremos construir en nuestra vida, no únicamente en lo que somos. Es como que nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos lo que creemos que somos, no somos nuestras identificaciones, somos más, somos seres más, llamémoslo, trascendente, como se podría decir. Tenemos un yo más trascendente que sostiene estas etiquetas. Y ese proceso de la atención es lo que nos da la iniciativa para poder darnos cuenta de qué estamos evitando, de qué nos estamos enganchando, o contra lo que nos estamos resistiendo. Eh, y en ese sentido, ya no se aboga mucho por las intervenciones únicamente con la autoestima, o sea, fortalecer los conceptos buenos y, perdón, los conceptos de debilidad y reforzar los conceptos buenos, no únicamente así, sino trabajamos un paso más allá que es la autocompasión. Y ese es el trabajo principal que tenemos los clínicos con la autocompasión, ya no autoestima, autocompasión, porque es un término más completo que nos lleva a ser amables con nosotros mismos. O sea, es la práctica contemplativa, no únicamente cognitiva, de darnos cuenta de lo que pensamos y sentimos, no queda solamente en la empatía, de darnos cuenta qué es lo que yo siento, ¿no? Y ahí cómo se siente la otra persona, sino ser capaz de hacer algo por nuestro propio sufrimiento, por lo que nosotros sufrimos. Eso ya es autocompasión, es compasión, autocompasión, las dos formas, hacia afuera y hacia adentro. Y ahí es donde abogamos en el trabajo más amplio sobre la autoestima y cómo se relaciona esto con la evitación experiencial. Cuando nos fusionamos con nuestras etiquetas, ahí nos resistimos a esas mismas etiquetas, nos resistimos.
Ujú. Bien, y una segunda y última consulta. Entonces, cuando hablamos de la evitación experiencial, estamos hablando de un comportamiento que se va aprendiendo, es un comportamiento adquirido por diferentes circunstancias que vive la persona. ¿Es esto así? Si la respuesta fuera positiva, ¿cuáles son las edades en las que se ve manifestado con mayor frecuencia esta evitación experiencial? Ujú. Vale, la evitación experiencial, como le decía, es un proceso adaptativo. Es como, llamémoslo desde las teorías del aprendizaje, es condicionado y puede ser también reforzado o reforzado operantemente, instrumentalmente. ¿Cómo se da, cómo llega al nivel de que se convierte en un problema? Vamos, tenemos dos cosas. ¿Cómo llega a convertirse en un problema? Y cómo nosotros ya no sabemos que eso es algo natural. Si yo, todos automáticamente, si percibimos algún sufrimiento, vamos a reaccionar frente a eso. Es como tocar la olla caliente, ¿no? Cuando toco uy, saco la mano, ¿no? Cuando de repente de casualidad toco la olla caliente, saco la mano. Y eso es algo incondicionado, eso es algo disposicional, como les comentaba, ¿no? Ese es algo que es evolutivo y lo hemos aprendido. No, bueno, no se ha aprendido, sino es adquirido. El condicionamiento, condicionamiento clásico respondiente no es un aprendizaje propiamente dicho así, sino es una respuesta adquirida, incondicionada, ¿no? Llamémoslo así. Es algo que viene de fábrica como antiguamente le decían los reflejos, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, de la misma forma, cuando, eso es natural, eso es lo que me refiero, que eso es algo natural y se muestra desde de la infancia y se va mostrando, empieza ya a haber ese comportamiento en los seres humanos, se empieza a formar de esa forma, pero ¿cuándo se convierte en un problema? Se convierte en un problema cuando la persona ya empieza a operar frente a esto. O sea, utiliza en nuestro cerebro, pero llamémosle nuestra psicología, esto del lenguaje humano es algo simbólico, importante, que es prácticamente es una espada de doble filo, es una maldición y es una bendición al mismo tiempo. Y cuando se empieza a formar el lenguaje desde los niños, ya empieza la adolescencia y el lenguaje se vuelve como algo más eh, formal, ahí es donde empezamos a utilizar cierto tipo de relaciones. Relacionamos eh, cuando aparece un estímulo desagradable y empezamos a formular nuevas ideas de cómo solucionar esto que está pasando en el interior. Y esto ya se vuelve reforzante. Para los que tienen un poco de psicología, recuerden que dentro de las ciencias conductuales, nosotros no tomamos a los pensamientos como cognición, como algo cognitivo. Los pensamientos para ser estudiados se utiliza el término de que el pensamiento es conducta. El pensamiento es una conducta. Las respuestas emocionales también son conducta. Entonces, tienen antecedentes y consecuentes que se refuerzan. Pero cómo llega a ser un problema la evitación experiencial, sobre todo para que llegue a que una persona tenga ansiedad o depresión, cuando a través del reforzamiento negativo, como les explicaba, yo me quito este malestar y por ende repito esta conducta. Nuevamente es como evitar el tráfico. Cada vez que lo evito, voy a irme por la misma ruta para no sentir la agonía que es estar ahí atorado en el tráfico. Entonces, de esta forma, el reforzamiento negativo se complica y se complica y se vuelve una y otra vez y ahí es donde empieza el problema. Entonces, veámoslo de esas dos formas, que es incondicionado, ¿no? Que es una respuesta adaptativa, natural, y después ya eso se vuelve operante, instrumentalizado, se empieza a volver ya incluso un hábito que pues puede terminar en un comportamiento sintomático como la ansiedad o depresión, incluso los otros trastornos que vimos. Eso es. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Jimmy Ames, nuestro especialista, psicólogo que nos acompañó el día de hoy en el consultorio psicológico online de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, transmitiendo a través de la Escuela Profesional de Psicología.
Muchas gracias, profesor Ame, por esta conversación. Muchas gracias por haber compartido el tema de evitación experiencial el día de hoy con nosotros y ilustrarnos sobre esto que, como mencionaba yo al inicio de la transmisión, ¿no? Pocas veces se trata y considero que hoy día lo hemos tratado a profundidad. Estamos agradecidos por sus conocimientos, por haberlos compartido. ¿Alguna Listo. apreciación final que quiera mencionar? Bueno, muy, muy agradecido primero, Eric, por la invitación, por todos los presentes que están, bueno, han entrado algunos muchachos, muchas gracias por la presencia, por las preguntas, y bueno, estaré encantado de participar en cualquier otra oportunidad, cualquier otra ponencia para seguir conversando. Encantado también de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Compartan siempre la transmisión, dejen sus comentarios sobre temas que ustedes desean que nosotros tratemos en el consultorio psicológico. Nos vemos hasta la próxima semana. Buenas tardes.